orar y por favor abran sus Biblias a Hechos capítulo 11. Padre, gracias. Gracias por este lugar que nos has dado. Gracias por esta familia, Señor, que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser una verdadera familia en Cristo. Perdona nuestros pecados esta tarde, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y, Señor, te rogamos que nos instruyas. Queremos conocerte, queremos conocer tu corazón. Sabemos nuestro corazón, sabemos a lo que piensan otros seres humanos, pero conocerte a ti es lo máximo, es lo más importante. Y solamente por medio de la palabra, de tu palabra, vamos a poder lograr un conocimiento tan importante, Señor. Te ruego que pongamos todo afuera de nuestras mentes, que no nos va a ayudar a conocerte a ti mejor, Señor. Que tu Espíritu sea derramado sobre esta congregación el día de hoy y que haga su voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 11, pero comienzo con esta pregunta. ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Qué es una iglesia saludable? Quizás tú dices, pues, que tenga sana doctrina. Yo estoy de acuerdo, eso es quizás lo primordial. Tenemos que estar en la misma página con las doctrinas esenciales, la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación únicamente por fe en Cristo, la soberanía de Dios en la salvación. Hay muchas doctrinas básicas y primordiales que tenemos que estar de acuerdo. También hay doctrinas secundarias, ¿okay? Como la vigencia de las lenguas, si las lenguas están activas hoy en día, el gobierno de una iglesia. Esas son doctrinas secundarias y tenemos que tener la suficiente humildad para no dividirnos por esas doctrinas secundarias. Pero lo más importante, yo les propongo esta mañana, pues no que las otras cosas no son importantes, pero sumamente importante es también los valores de una iglesia, las prácticas, las cosas que ellos enfatizan es sumamente importante. Y he dado un mensaje anteriormente acerca de las marcas de una iglesia saludable. Y esta es nuestra introducción, por cierto. Las marcas de una iglesia saludable, he dado mensajes y les quiero leer algunas de las marcas de una iglesia saludable rápidamente. Por ejemplo, una iglesia saludable enfatiza la necesidad de tener líderes piadosos. Los líderes no pueden ser, tú sabes, unos hombres impíos que andan en pecado y que andan en tonterías, porque eso ya arruina a una iglesia, ¿okay? Una iglesia saludable enfatiza la adoración hacia Dios, hacia Jesús. Eso es lo principal, no lo que uno como ser humano necesita, pero adorar a Dios, que Él sea el centro. La predicación expositiva se enfatiza en una iglesia saludable. El hecho que tenemos que hacer discípulos se enfatiza en una iglesia saludable. El hecho que necesitamos como cristianos, ahora que somos salvos, crecer, madurar, ser más como Jesús. Eso se llama la santificación. Ser una familia, hermanos, y eso es lo que está en mi corazón compartirles rápidamente. Una iglesia saludable enfatiza la importancia de ser una familia juntos, de amarnos, de cuidarnos. Y hay muchísimos versículos en la Biblia acerca de cómo debemos tratar los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Se repite esa frase una y otra vez. Y quiero animarles, hermanos, hermanas, que seamos una verdadera familia unida aquí en esta iglesia, que nos tratemos como familia, que en realidad llegamos a conocernos, porque esto es lo que somos, esto es lo que nos ha creado Dios a hacer. Tenemos un Padre en común, tenemos una cabeza que es Jesucristo, y lo que Él quiere es que bajemos esa pared, que abramos nuestros corazones. Y yo sé que con algunos de nosotros es difícil porque somos personas privadas, o hemos sido lastimados quizás en otra iglesia, pero necesitamos entender que necesitamos superar esas cosas, y si vamos a tener una vida saludable en nuestra vida personal, necesitamos ser parte de una familia y trabajar y relacionarnos en familia. Aquí es donde Dios te ministra muchas cosas. Los pastores de esta iglesia están orando, velando por ustedes, y a ustedes les consta que están en nuestras mentes y nuestros corazones. Aquí es donde en una familia tú desarrollas amistades de por vida. Aquí es donde nos ministran uno al otro los dones que necesitamos para vivir esta vida cristiana. Entonces les animo
que hagamos eso, que lleguemos con regularidad, que sirvamos con compromiso, que busquemos el uno al otro, que intercambiemos números. Obviamente no vamos a conocer a todas las personas en un mismo día, pero actuemos como una verdadera familia porque es lo que somos. Primero de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esa era yo sé que me estoy desviando un poquito. Esa era una de las marcas saludables de una iglesia saludable, es ser una familia. Y hay otras marcas, no se las voy a compartir todas, pero quiero compartirles una más, una que estoy agregando hoy día a mi lista, ¿ok? Y quiero que la miren aquí arriba. Una iglesia saludable es una iglesia que enfatiza la plantación de iglesias. La plantación de iglesias. Una iglesia saludable enfatiza que necesitamos extender el reino, multiplicarnos como creyentes. Entonces, voy a predicar un mensaje esta mañana titulado La importancia de plantar iglesias saludables, que plantan iglesias saludables. En otras palabras, vamos a hablar de lo importante que es ser una iglesia que planta iglesias saludables que también van a plantar otras iglesias saludables. Y yo sé que mi título es un poco largo, pero quiero que sepan que eso es sumamente importante. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 11, 19 al 26. Este va a ser nuestro texto para el día de hoy. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. De aquí vamos a partir. Este es el texto que vamos a desarrollar para este mensaje de la importancia de plantar iglesias saludables que plantan otras iglesias saludables. Aquí Lucas es el autor y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en aquellos, y paremos ahí. La importancia de ser una iglesia saludable que planta a otras iglesias saludables para que ellos planten a más iglesias saludables. En el año 1991 yo era un joven muy perdido, vacío, muerto en mis delitos y mis pecados. No sabía nada de Dios, no sabía nada de las cosas espirituales, y Dios comenzó a trabajar en mi vida, metiéndome por permitiéndome sufrir las consecuencias de mis propios errores, y me metía yo en muchos problemas. Y Dios, por su gracia, me dio un trabajo de seguridad donde yo pude escuchar la palabra de Dios y escuchar radio cristiano, y Dios, por su gracia, me dio la bendición de poder escuchar un programa en la radio de Calvary Chapel, West Covina. Y ese programa de radio fue un programa que Dios usó para mostrarme, no algo, tú sabes, una epifanía, pero me mostró que yo era un pecador desesperadamente perdido, que necesitaba arrepentirme de mis pecados y confiar en Jesucristo como mi Salvador. Y eso, junto con lo que estaba ocurriendo en mi vida, es lo que me trajo a la más importante decisión de mi vida, de venir y entregar mi vida a Jesús. Mi esposa, ya estábamos casados, teníamos 20 años,
ella no recibió a Cristo en esa iglesia. 2 años después, cuando Dios ya había preparado su corazón, ya pertenecíamos a una iglesia más pequeña que se llamaba Family of Faith, estaba en La Habra, y las hermanas de esa iglesia tomaron a mi esposa bajo su ala y ellas le compartieron a Jesucristo y ella vino a conocer a Jesucristo por medio de esas hermanas en esa iglesia. Estoy súper agradecido con esas 2 iglesias porque Dios las puso ahí y estaban ahí cuando yo y ella necesitaban escuchar la palabra de Dios y escuchar el amor de Cristo, y por causa de esas iglesias estamos aquí. Entonces, esta es parte de la razón que digo, es tan importante plantar iglesias, que planten otras iglesias saludables. Y el libro de Hechos, el pasaje que estamos leyendo, nos va a ayudar a entender cómo esto se desarrolla. ¿Okay? El libro de Hechos es un libro básicamente simple porque es una narración, es una historia de cómo Dios trabajó por medio de su Espíritu Santo en esta iglesia primitiva. Y lo que ocurrió, todo comienza en el capítulo 1 con Jesús, que le da a su iglesia instrucciones. Y esto es importante para entender cómo trabaja este asunto de plantación de iglesias. Jesús murió en la cruz, salvó muchas almas y le dice a su iglesia: ahora quiero que esperen en Jerusalén por el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quédense aquí, esperen que yo derrame mi Espíritu, y cuando el Espíritu sea derramado sobre ustedes, ustedes van a salir, van a ser testigos en Jerusalén, y luego un poquito más afuera en Judea, y luego un poquito más afuera en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Ese era su plan, esa era la estrategia de Jesús, eso era lo que ellos deberían hacer. Y todo comenzó bien, todo comenzó bien. En el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro, lleno del Espíritu Santo que ya había venido sobre la iglesia, predica un sermón y dice que 3,000 fueron salvados. En capítulo 2:41 dice: se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia y fueron bautizados. Estaba todo moviéndose bien. Todavía estaban en Jerusalén, no habían salido. En el capítulo 6 y 7, estamos hablando 2 a 3 años después. ¿Dónde piensan que está la iglesia? Todavía están en Jerusalén. Estaba creciendo, dice en el capítulo 6, versículo 7, que crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, pero en Jerusalén. Entonces, capítulos 6 y 7, la palabra está creciendo, la iglesia está prosperando, pero hay un solo problema: todavía están en Jerusalén. ¿Por qué es que estaban todavía en Jerusalén? ¿Por qué no habían salido a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra? Lo que sospechamos es que estaban muy cómodos, porque iban de casa en casa, tenían buenos líderes, los apóstoles, ¿verdad? Tenían mucho convivio entre ellos. Y otra razón por la cual quizás no salían de Jerusalén es porque posiblemente todavía había un poquito de racismo en sus corazones. El judío tenía la tendencia a cerrarse y a no juntarse con los que ellos consideraban paganos. En Juan 4:9 nos dice que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque había cierto racismo. Ahora, estos son cristianos, no deben tener racismo, pero es posible que todavía están lidiando con ese tipo de pecado. Ahora, en el capítulo 7, Dios permite algo. Dios permite que un cristiano que predicaba muy fuerte, llamado Esteban, sea matado por judíos que odiaban su predicación, lo matan. Y luego, al ver este homicidio, había un hombre llamado Saulo que se envalenta, se alienta por el asesinato de Esteban, un cristiano, y comienza a perseguir a la iglesia, a los cristianos, arrestarlos, meterlos presos, y se levanta una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Hechos 8, si quieres seguirme puedes retroceder a Hechos 8, si no solamente escucha, porque ahorita vamos a llegar al capítulo 11. Hechos 8:1 dice que Saulo
era un fariseo, era un judío, no era un cristiano, consentía en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, están stuck, ¿verdad? Estancados en Jerusalén, y Dios permite, disculpen, que se levante una gran persecución. ¿Y cuál fue el resultado? Miren el resto del versículo 1. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Exactamente donde Dios los quería. Donde no fueron voluntariamente, ahora por la persecución están comenzando a ser esparcidos por esas tierras, con la excepción de los apóstoles. Y fíjense, Hechos 8:4, fíjense lo que hacían conforme salían en la persecución. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. ¿Ustedes piensan que eso fue una coincidencia? ¿Ustedes piensan que ellos comenzaron a anunciar de repente y eso no tuvo nada que ver con Dios? No, esto es algo que Dios estaba queriendo en ellos. Finalmente, la iglesia en Jerusalén sale a evangelizar a nuevas personas, nuevas ciudades, a plantar nuevas iglesias. Y quiero que entendamos algo con lo que acabamos de leer. Estoy convencido que por naturaleza, aunque seamos cristianos, tenemos una resistencia en nuestros corazones a llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Tenemos una resistencia, quizás es porque nos gusta la comodidad, quizás es porque nos da temor hablar con nuevas personas. Muchas veces los cristianos, nos incluimos a todos ahí, tenemos la tendencia a apagar lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nuestras vidas. Y lo podemos ver aquí, 6 a 7 años en Jerusalén y no salían. Entonces, lo que vemos es que si nosotros no hacemos Hechos 1:8, salir a predicar, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, si no hacemos 1:8, Dios permite que Hechos 8:1, que venga la motivación, que venga el catalítico. Dios va a hacer algo, hermanos, hermanas, para estimular el avance del Evangelio, para estimular la plantación de iglesias. Este es el Dios que conocemos. Él no va a permitir que la iglesia no avance. Él no va a dejar que esta obra falle. Él no va a permitirlo, porque Él ya prometió que el Evangelio va a salir a lo último de la tierra. Entonces Él siempre va a levantar un catalítico, un motivador, una situación. Puede ser una persona, puede ser en Hechos 8:1, ese catalítico era Pablo, que por su persecución sale de la iglesia predicando. Una pregunta, ¿ustedes saben cómo llegó el Evangelio a el continente norteamericano? El Evangelio llegó aquí, hermanos y hermanas, por la persecución que había en Inglaterra en los 1600 bajo el rey Jacobo I, James I. Y los puritanos que estaban bajo el control de la iglesia anglicana salieron de Inglaterra y llegaron aquí a Massachusetts, y de aquí se comenzó a predicar el Evangelio. Los protestantes comenzaron a predicar el Evangelio, y es un patrón que vemos una y otra vez en la iglesia. Dios levanta una situación, un motivador, un predicador, un misionero, una persecución para estimularnos a salir de nuestra comodidad, avanzar la obra del Evangelio, alcanzar a los perdidos. Ese es el Dios que conocemos. Ahora, esta historia que estamos leyendo de la persecución para en el capítulo 8 y comienza de nuevo en el capítulo 11, versículo 19. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 11, versículo 19. Y aquí es donde comenzamos los versículos que nos vamos a enfocar, desarrollar y enseñar. Fíjense lo que ocurrió. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿verdad? Están siendo esparcidos, porque Dios ha traído esta persecución a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Lo mismo que estábamos hablando en el capítulo 8, dice que estas personas pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ya habían llegado a Judea y Samaria, ¿verdad? Ahora llegan al norte de Israel, a Fenicia, que era al norte,
a la costa del mar Mediterráneo, luego llegan a Chipre, que es una isla en el mar Mediterráneo, y llegan hasta Antioquía, que es más al norte de Fenicia y de Chipre. Y uno dice, wow, qué bendición, ya está avanzando el Evangelio, ya está predicando a nuevas culturas, a nuevas naciones, pero espérense un momento, todavía están cometiendo un error. Fíjense lo que dice, estas personas que estaban saliendo, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién, a los judíos. No agarraron el memorando, no entendieron que el Evangelio era para salir a los confines de la tierra, y todavía estaban enfocados solamente en el judío. ¿Por qué son así? No lo sabemos, prejuicio, quizás no entendieron la gran comisión, no sé, pero probablemente las iglesias que se están plantando hasta este momento no son iglesias muy saludables, son iglesias que en realidad no están buscando avanzar hasta el Evangelio hasta los fines de la tierra. Quizás hay un poco de racismo, no sabemos, pero en el versículo 20 algo ocurre maravilloso, tremendo. Fíjense en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre. Chipre es la isla al sur de Grecia, y de Cirene. Cirene es una ciudad en África. Entonces, personas de Chipre y africanos, los cuales cuando entraron en Antioquía, que era una ciudad al norte de Israel, como 200 millas al norte de Israel, hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, o como dice la Biblia de las Américas, predicando al Señor Jesús. Estos hombres, en el versículo 20, eran diferentes. Sus acciones eran diferentes. En Antioquía ellos llegaron y por primera vez dirigieron la predicación del Evangelio hacia griegos. Esta palabra griegos es helenistas. Estamos hablando de judíos de una cultura griega que hablaban griego, y uno dice, amén, gloria a Dios, finalmente hombres y mujeres haciendo la voluntad de Dios, predicando a Jesús, probablemente diciendo, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él es el que los profetas del Antiguo Testamento predecían que iba a ser nuestro Mesías, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar el tercer día. Y podemos ser salvos, no siguiendo la ley, pero simplemente arrepintiéndonos y confiando en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo estaba apoyándoles porque tenían el corazón correcto de alcanzar a otras personas, otras culturas, y el mensaje correcto del Evangelio. Ahora miren lo que ocurre cuando estos hombres con el corazón correcto y el mensaje correcto son usados por el Espíritu Santo. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor habla del poder de Dios, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Multitudes, hermanos, fueron salvos en Antioquía porque Dios apoyaba esta gran obra, diferente plantación de iglesias, evangelismo de otras culturas, hombres y mujeres intencionalmente saliendo de su comodidad y predicando el Evangelio a personas que ellos ni tenían comodidad hablándoles, sin prejuicios, sin quejas, enfocados no solamente en la extensión del judaísmo, pero la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estaban enfocados en mantener su cultura y sus costumbres, pero estaban buscando glorificar el nombre de Jesús, y Dios los apoyaba. Y lo que Dios nos está tratando de enseñar es que una iglesia tiene que salir afuera de sus cuatro paredes, afuera de su comunidad, afuera de su cultura, si es necesario, para tocar vidas que jamás han sido impactadas por nuestro Señor Jesucristo, personas sin esperanza, personas que viven en la oscuridad y en la mentira de la falsa religión. Entonces, fíjense lo que ocurre. Esto es tremendo, este es un movimiento tremendo. En el versículo 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Esta es la iglesia que Dios tuvo que torcerles el brazo para que salgan. Ahora ellos escuchan lo que está ocurriendo en Antioquía, de el derramamiento del Espíritu, la salvación de gentiles, no judíos, que estaban siendo salvos por fe en Cristo, no por seguir la ley. Y dice que ellos enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Entonces ellos escuchan, reaccionan bien y mandan a uno de sus mejores líderes. Un líder sin prejuicios, un líder, conocemos su carácter por leer el libro de Hechos, era un animador. Invierte la iglesia de Jerusalén en esta nueva plantación, mandando sus mejores hombres y no mandando a un nuevo creyente que recién comenzó en el colegio bíblico. Entonces, en el versículo 23, Bernabé llega, dice Bernabé, cuando llega a Antioquía, 200 millas al norte de Israel, dice que él vio que la gracia de Dios. ¿A qué se refiere que él vio la gracia de Dios? Él vio una nueva comunidad de creyentes, gentiles, no judíos, que no existía esta comunidad antes, que estaban en tinieblas antes, que solamente conocían mentiras y ahora están adorando al Rey del Universo con esperanza y con gozo. Y es un nuevo día en Antioquía. Y él dice, wow, esta es una obra de la gracia de Dios, se regocija y se entusiasma. Y mi pregunta es, hermanos, ¿estuviera usted entusiasmado, lleno de gozo al ver una nueva obra de la gracia de Dios en una comunidad que estaba anteriormente en oscuridad, que estaba anteriormente en mentiras y sin esperanza y sin Dios en este mundo? La salvación de nuevas almas, el establecimiento de nuevas iglesias debe ser algo que trae gozo y entusiasmo a nuestro corazón, porque sabemos lo que estábamos nosotros sin Cristo, perdidos, sin esperanza. Estábamos vacíos y no conocíamos el perdón de Dios. Entonces, el gozo de la salvación de almas lo tenía Bernabé y lo necesitamos tener nosotros también. Tener un entusiasmo por nuevas obras. ¿Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo? En el libro de San Lucas. La parábola del hijo pródigo dice que había dos hijos, uno pide su herencia, el otro se queda con su padre, el que pidió su herencia va y malgasta todo su dinero, llega a estar arrepentido de malgastar su vida, regresa a la casa del padre arrepentido, el padre se regocija porque su hijo que estaba muerto regresa, hace una fiesta por él y su hermano dice, yo siempre he estado aquí y le vas a hacer una fiesta a él. Y muchos dicen, pues el punto principal de la parábola del hijo pródigo es que debemos regresar a Dios. Y yo te diría, es uno de los puntos, pero no es el punto principal. El punto principal de la historia del hijo pródigo es que no seas como ese hijo que se quedó en su casa, porque ese hijo no se podía regocijar por la salvación de un pecador. Y Jesús da esa parábola para que nosotros entendamos que si nosotros no tenemos gozo a la salvación de almas perdidas, si no nos interesa que personas que están muertas en sus delitos y pecados encuentren a Cristo, entonces es posible que seamos así porque no conocemos a Dios. Bernabé se regocija, se pone a trabajar y decide quedarse ahí, como dice en el versículo 23, exhortando a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él se dedica, voy a quedarme aquí y voy a simplemente exhortar a estos hermanos que permanezcan fieles, que no se alejen de Dios. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Él animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hermanos, esto es tan importante, tan importante. El problema más grande que yo veo en la iglesia hoy en día son personas cuyo corazón no permanece fiel, no permanece firme hacia el Señor, porque desde un principio llegan y trabajan en la iglesia, quizás asisten, pero no hacen a Cristo su prioridad principal. Entonces con los años y con el tiempo, porque Jesús no es lo primordial, el más importante, se comienzan a alejar y ya no son firmes, ya no son firmes. Algunos ni se dan cuenta que se han alejado de Dios. Entonces Bernabé veía esto como una tarea sumamente importante, y yo estoy de acuerdo. Esta quizás es la tarea más importante de un pastor, de un predicador, de un líder en la iglesia, de todos, hermanos, de todos. Ayer
quería mandarle un texto para corregir a uno de mis hijos y alguien me dijo, no seas tan duro. Y yo dije, yo tengo que corregir, exhortar, animar, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos ser personas que nos exhortamos a permanecer fiel al Señor, a no enamorarnos de este mundo, hermanos. En Juan 8:31, esa es la manera que vas a permanecer fiel. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis aferrados a mi palabra, aprendiéndola, viviéndola, verdaderamente sois mis discípulos. Tenemos que llegar a la meta, y la meta es terminar con Cristo, terminar una vida de caminar con Cristo. Y Jesús dijo, el que persevera hasta el final será salvo. Será salvo. Entonces, Bernabé está en Antioquía y se dedica a animar a los hermanos a permanecer fiel. Y tú te preguntas, pues ¿por qué? No tenía otras cosas que hacer, no tenía esposa, no tenían trabajo. Versículo 24 te lo dice. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Este carácter que el Espíritu Santo nos dice que Bernabé tenía, ese carácter que necesitamos, hermanos, para ser efectivos, para este tipo de trabajo. Necesitamos ser personas, como dice ahí, buenas, bondadosas. Eso significa, tú necesitas ser una persona que no se interese solamente por tus propias necesidades, pero eres bondadoso hacia otras personas, te preocupas por su bienestar personal. Luego dice, lleno del Espíritu. Tenemos que ser personas que no somos dirigidos por nuestro propio ser, nuestras propias ideas, nuestras propias energías, pero dirigidos y empoderados por el Espíritu Santo. Y dice, era un hombre era bueno, era lleno del Espíritu y lleno de ¿qué más? De fe. Él era un hombre con visión, él era un hombre que creía en Dios, que Dios iba a hacer grandes cosas y tomaba pasos de fe. Entonces, cuando tú tienes una persona así bondadosa, que es desinteresada, llena del Espíritu, guiado por el Espíritu, no por su propia carne, y lleno de fe, que cree en la grandeza de Dios y lo que Él va a hacer, Dios puede usar a esa persona sin límites. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, hermanos, estos son los días que estamos viviendo, estamos en los últimos días. Dios está llamando un pueblo según su corazón, y eso va a ser el trabajo principal de Dios hasta que llega el último no judío, el último gentil a Cristo, y eso lo dice Romanos 11:25. Pero miren lo que hace Bernabé. Después de que ha estado trabajando ya en Antioquía, en esta nueva iglesia, él se dio cuenta que él no lo podía hacer solo y necesitaba ayuda. Entonces fíjense lo que hace. Después fue Bernabé a Tarso. Tarso estaba más al norte todavía, y de ahí era Saulo. Saulo es el que va a ser el apóstol Pablo. Incluso ya se convirtió en un cristiano, pero ha sido rechazado por la iglesia porque es un hombre que predica muy directamente. Entonces se ha retirado, siendo cristiano, siendo apóstol, siendo predicador, a Tarso, a su lugar de nacimiento. Y Bernabé va hasta Tarso en busca de Saulo. Y la implicación, esa palabra buscar, nos da la idea que no fue fácil para él encontrar a Saulo. Y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía, a la nueva iglesia, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este Bernabé había escuchado a Pablo predicar, había escuchado el denuedo y la valentía con el que él predicaba. Hechos 9:27 dice que Bernabé había visto que Pablo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estoy seguro que esa es la razón que lo trae a Antioquía, porque Pablo era un hombre en fuego por Cristo, con una predicación en fuego, y me da mucho ánimo, porque a pesar de que Pablo había sido rechazado por la iglesia en Jerusalén y no podía trabajar ahí, encontró un lugar donde podía trabajar, donde lo necesitaban. Si tú eres rechazado en un lugar, sea porque predicas muy directamente o levantas controversia
iglesias Dios te puede usar. En otro lugar te van a necesitar. Y Antioquía fue el lugar donde Dios usó a Pablo. Pero quiero desviarme por un momento, hermanos. Quiero decir que yo anhelo conocer, desarrollar, encontrar hombres con ese denuedo, con esa valentía, con ese fuego para predicar a Jesús, para enviarlos, para entrenarlos, para enviarlos, y aunque no sean los que van a predicar, que tengan ese corazón de fuego para nuestro Señor Jesús, para que apoyen a los que sí van a predicar. Y si Dios te está llamando a predicar o a enseñar o ser parte de alguna obra, quiero decirte que la valentía en la predicación no es el único requisito, pero sí es un requisito muy importante. Practica, toma un curso, predícale a tu gato, a tu perro, no importa, en el gimnasio, pero desarrolla ese don para que pueda ser usado grandemente en la iglesia para nuestro Señor. Y yo sé que no todos tienen ese don, ese llamado, pero muchos de los que sí lo tienen no están abiertos a escuchar a Dios llamarles. ¿Por qué? Porque quizás estamos muy cómodos. Entonces, tomen nota. Ya casi terminamos, pero tomen nota. Esta iglesia en Antioquía nace en un espíritu de evangelismo y de plantación de iglesias. En otras palabras, su ADN es una ADN donde ellos están conscientes y entusiasmados por la plantación de iglesia y el evangelismo. ¿Okay? Y en un momento vas a ver cómo se desarrolla esto en el futuro. Miren conmigo Hechos 13. Hechos 13. Ya han estado ahí por lo menos por un año. ¿Ok? Por lo menos por un año. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, misma iglesia, profetas y maestros. Antes solamente había Bernabé y Pablo. Ahora hay profetas, hay maestros, Bernabé, Simón, Bernabé, todavía está ahí. Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había Bernabé, había Saulo y había más. Dios había levantado muchos hombres, muchos líderes en esta iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, obviamente por boca de un profeta, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. Esta iglesia que fue plantada en Antioquía fue una iglesia saludable, y fue una iglesia saludable que buscaba plantar otras iglesias saludables. Ese era el espíritu que ellos tenían. Eso estaba en su ADN. Eso que se quemaba dentro de ellos, hermanos. Y esta iglesia llegó a ser iglesia madre, iglesia abuela, iglesia tatarabuela, bisabuela, tatarabuela de multitudes de iglesias, porque envió a Pablo y Bernabé, luego a Pablo y Silas, Bernabé y Juan Marcos, enviaron a Timoteo, Lucas, Demas y muchísimos más. Y fue una obra tremenda, y mi pregunta es, ¿está usted posee un corazón como los que tenían en la iglesia de Antioquía, un corazón que anhela orar, enviar, dar y quizás hasta ir? Y si no, ¿por qué no? Ese corazón de Dios. No estoy diciendo que todos van a ir, pero muchos sí van a ir. No estoy diciendo que todos van a predicar, pero todos debemos enviar. Todos podemos apoyar. Y ese es el corazón de nuestro Dios. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor tiene un corazón por la salvación del mundo entero. Ese es su corazón. Esta semana, no sé si se han dado cuenta, pero estoy tomando un curso en este tema, y yo sé que Dios quería que predique este tema el día de hoy, por eso es que no estamos en Hebreos, pero
escuché un dicho que me sacudió. Hay un dicho que dice, solamente hay una cosa peor de estar perdido. ¿Y qué es eso? Estar perdido y nadie te está buscando. Es triste estar perdido, no tener a Cristo, no tener a Dios en tu vida. Súper triste, pero es mucho peor estar perdido y nadie te está buscando. No hay un grupo de personas que están buscando alcanzarte, plantar una iglesia en tu barrio. Es una cosa sumamente triste. Tengo un bosquejo. No lo estaba compartiendo el bosquejo mientras estaba predicando, pero aquí está el bosquejo. Estos son los puntos principales del mensaje. Y esto lo vemos a lo largo del pasaje. Debemos salir de nuestra comodidad para la plantación de iglesias. Esto es obvio. Esto es lo que la iglesia finalmente hizo en los versículos 19 y 20. 2. Debemos ver una plantación como una obra de la gracia de Dios. Cuando llega a Bernabé a Antioquía, dice, wow, esta es solamente la gracia de Dios lo que estamos viendo. Tenemos que verlo nosotros así también como un milagro. Debemos regocijarnos en la plantación de nuevas iglesias. Es lo que Bernabé también hizo, es lo que Jesús quiere. Ese es el punto de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo era el que no salió, porque no tenía gozo en su corazón por almas salvas. 4. Debemos invertir lo mejor de tiempo y de personas en la plantación de iglesias. La iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé, su mejor persona. A Pablo y Bernabé invirtieron un año. Debemos invertir lo mejor de tiempo y personas en la plantación de iglesias, versículos 22 y 26. Y 5, debemos tener la plantación de iglesias en nuestro ADN. Debe ser algo que arde en nuestros corazones. Orar, preparar, enviar, pero no enviar solamente a una persona que dice, sí, yo quiero plantar una iglesia, pero una persona que arde por plantar una iglesia saludable, que va a plantar más iglesias saludables. Y yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tienes responsabilidades, y quizás este mensaje te viene, pues, si yo no tengo tiempo para eso, no sabes que yo estoy pasando por cosas muy difíciles, estoy consciente, Dios está consciente, pero una de las mejores maneras de lidiar con nuestros problemas, ¿sabe lo que es? Es no ser consumidos con nuestros problemas, pero enfocarnos en la necesidad de otras personas, en la necesidad de personas que están pereciendo sin Jesucristo. Es lo que Jesús hizo. Jesús estando en la cruz, dice Hebreos 12:2, que por el gozo puesto delante de él, porque él sabía las almas que él iba a salvar, dice, soportó la cruz. Eso es importantísimo. Pasemos lo que estemos pasando, no dejemos de arder nuestro corazón por ver nuevas obras, nuevas iglesias plantadas. Les voy a leer de aquí de mis notas que tomé en la videoclase. Razones, y con esto ya estoy terminando, razones por las cuales debemos dedicarnos a la plantación de iglesias. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso todavía está ocurriendo. Porque fue el método de hacer discípulos en el Nuevo Testamento y del apóstol Pablo. Porque las ciudades siguen creciendo y no estamos alcanzando a estas personas nuevas. Cada año, porque cada año se abren 3.500 iglesias, pero se cierran 7.000. Otra razón es porque muchas iglesias no son saludables. Otra razón es porque muchas iglesias establecidas no están interesadas en avanzar el reino, solamente es avanzar su reino. Otra razón es porque muchas iglesias ya establecidas están enfocadas solamente en las personas de adentro. Otra razón es porque muchas iglesias nacieron, escuchen esto, no por una buena preparación, pero por una división. Entonces hay muchas iglesias que están operando sin un plan, que fueron obras que comenzaron espontáneamente, sin preparación. Otra razón es porque las iglesias que plantan crecen 3 veces más rápido que las que no plantan. Otra razón es porque la plantación vigoriza y reenergiza a la iglesia que envía. Otra razón es porque es una obediencia
a la gran comisión. Y termino con esto. Tengo un anhelo en mi corazón, no solamente de plantar iglesias, pero de que podamos tener un ministerio más bilingüe. ¿Okay? Ustedes lo saben porque hemos tenido servicio inglés y español antes, y quiero hacerlo otra vez. Y yo sé que a veces decimos, pues somos un ministerio en español, ¿por qué vamos a preocuparnos por eso? La razón es porque no hemos sido llamados a preservar, tú sabes, idiomas, culturas. Hemos sido llamados a ministrar a los que llegan. Y mi deseo, y yo sé que es el Espíritu Santo, es ministrar a los que llegan, que hablan español, de lo mejor que se pueda, y ministrarle a los que llegan y entienden mejor en inglés, lo mejor que se puede. Y ahorita hay como 8 o 9 personas que usan audífonos o que prefieren audífonos. Pero lo que no voy a hacer es, no voy a comenzarlo, tú sabes, de un momento al otro. Quiero que ocurra como una mini iglesia que vamos a plantar. Necesitamos servidores, necesitamos sugieres, necesitamos hacer el schedule correctamente. La idea es de comenzar inglés 15 minutos antes en otro cuarto, predicar allá durante la alabanza, llegar aquí, predicar mientras ellos hacen la alabanza y todo cerrar a la misma hora. Dios quiera que se haga, yo creo que sí es posible, pero quiero que lo tratemos como una plantación de iglesias. Y por favor, si usted se interesa en servir, va a ser a la misma hora, por favor apúntese en una lista que tenemos en la mesa de información. Y finalmente vamos a compartir de la Santa Cena en este momento, pero primero oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por levantar esta iglesia, gracias por darnos un corazón por los perdidos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia plantadora, una iglesia que no está enfocada solamente en los que están aquí, pero en los que están aquí, alimentar y apacentar a tus ovejas, pero también enviar a los lugares donde no hay una obra. Ayúdanos, Señor, a expandir, a ser personas que quieren expandir tu reino y no solamente crear nuestro propio reino. Si tenemos que mandar a personas a otras iglesias locales, bendito sea Dios, pero que ese sea nuestro corazón, la extensión, la multiplicación, el alcance de almas perdidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que eso arda entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver hombres, líderes levantados que escuchan el llamado tuyo, Señor, de abrir la boca y de consumir sus vidas, Señor, predicando a Cristo. Señor, salva a cada alma que está aquí, que no solamente hagan una oración de fe de recibir a Cristo, pero que experimenten la vida abundante que existe cuando caminan cerca contigo cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que tú, por el gozo puesto delante de ti, tú soportaste la cruz, porque tú nos queriste modelar que nuestro enfoque debe ser otras personas, salvación de almas, y con ese como nuestra base podemos soportar cualquier aflicción, cualquier dificultad, porque nuestras prioridades están correctamente establecidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese catalítico, a no necesitar persecución, a no necesitar un Pablo, pero nosotros ser ese catalítico que anima, que estimula a todos los que pasan por estas puertas y a todos los que conocemos, Padre, a hacer una iglesia más misionera. Prepara nuestros corazones para la Santa Cena y gracias, Señor. Gracias por darnos el corazón de Jesús. Ayúdanos a multiplicarnos, Señor, y a hacer tu obra fielmente en el nombre de Cristo. Preparemos nuestros corazones.
el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esto es tremendo en realidad. Nuestro Señor Jesucristo no es un Dios alejado, no es un Dios que no quiere estar junto a nosotros, es un Dios que quiere que tengamos comunión con Él. Es posible, si tú has entregado tu vida a Jesús, tener comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. It's probably not being translated right. Our Lord is a Lord that He's not far away. He's close. He wants to be with us. Y simplemente porque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí, no significa que no podemos tener comunión. Just because He's in heaven and we're here doesn't mean we can't have communion. Porque esto es algo espiritual. This is something spiritual. Y cuando tú te acercas a Él, when you draw near to Him, en la Santa Cena, en the Lord's Supper, and you partake, y tú compartes el pan y el vino, el jugo, and when you partake of the juice and of the bread, tú estás sentándote a su mesa. You're sitting at His table. Tú estás contemplando su obra por ti. You're thinking about His work for you on the cross. Su cuerpo que fue quebrantado, su sangre que fue derramado, His blood and His body, and that is drawing you near, te está acercando a Él. Y la Biblia dice que necesitamos examinarnos primero, versículo 28, y después beber de la copa. We should examine ourselves first and then partake. Entonces vamos a orar, we're going to partake, pero quiero que sepas que estamos a su mesa. Él te ama, Él quiere mostrarte más. He wants to show you more. He loves you. Pero tenemos que, si nunca lo hemos hecho, if we've never done this, rendirnos a Él por completo. We have to surrender our lives to Him completely. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús, por querernos a tu lado. Thank you for wanting us near. Thank you for dying on the cross to pay for our sins that we could never pay. Gracias por pagar esa deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Gracias por el cuerpo que fue quebrantado. Thank you for your body that was broken, y por tu sangre que fue derramada, for your blood that was shed. Y te pedimos perdón. We ask for forgiveness por nuestros pecados, por nuestras indiscreciones, por nuestra inconstancia. We ask for forgiveness for our sins, for our lack of wisdom, and for our inconsistency. Y te pedimos que nos restaures. May you restore us. Llénanos de tu Espíritu Santo. May you fill us with your Holy Spirit. Y Padre, ayúdanos a vivir una vida santa. Help us to live a holy life con la ayuda de tu Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit, acordándonos cuánto costó pagar el precio, remembering what it cost to pay the price. Es el precio de sangre, the price of blood. Te adoramos, we worship you, y nos rendimos, and we surrender to you. En el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para aquí al frente, hermano Abraham, ¿estás ahí? Hermano Abraham y hermana Lucy, pueden estar aquí para orar por cualquier persona que tenga necesidad. Abraham y Lucy van a estar aquí al frente si tienen alguna necesidad, o si usted quiere recibir a Cristo. If you have a need, or if you want to come to Christ, o renovar tu vida a Jesús, por favor pasa aquí después del servicio. Dios les bendiga y los invitamos a que nos acompañen el jueves. ¿Okay? Dios les bendiga. vamos a terminar con una alabanza más, hermanos, si alguien necesita
necesita oración, pase aquí al frente con nuestros hermanos que van a poder orar con usted y por usted. Gracias, hermanos, quedan despedidos y si alguien necesita oración, pase aquí al frente con nuestros hermanos que pueden orar por ustedes y que Dios los bendiga.